manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, que está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada para quedarte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Yo te quiero entregar mi corazón, que está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor.
Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración, hoy domingo 21 de agosto. Y vamos a iniciar con una lectura bíblica. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmo 119. Y le vamos a dar lectura a los versículos 129 al 136. Salmo 119, versículos 129 al 136. Cuando lo tengan, les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer esta lectura de forma unida. Dice la palabra de Dios: maravillosos son tus testimonios, por tanto, los he guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoríe de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Amén. Así, puestos sobre sus pies, quiero invitar a mi hermana Tere si nos puede hacer una oración de ofrecimiento. Amén. Pueden tomar sus lugares. Para continuar con la adoración a nuestro Dios, vamos a entonar un canto. Vamos a entonar el himno número 256. Bien, les invito a estar de pie, hermanos, y vamos a entonar este himno: venid, cantad, de gozo en plenitud. Himno 256. Gozo en plenitud y dando honor al que su sangre dio y luego en ella nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así
tomar sus lugares. Bien, hermanos, pues como cada domingo nos da mucha felicidad podernos ver nuevamente. Gracias a Dios por cada una de la vida de ustedes que pueden estar aquí presentes en la casa de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. También a quienes nos están viendo a través de la transmisión en Facebook, sean bienvenidos a este culto. Y para darnos la bienvenida vamos a entonar el himno número 428. Y bueno, mientras entonamos este himno podemos saludar a nuestros hermanos que se encuentran ahí junto a nosotros. Y sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Bien, nuevamente de pie, hermanos, vamos a entonar este himno y vamos a saludarnos, vamos a estrecharnos la mano y darle la bienvenida a quien está a nuestro lado, como dice nuestra hermana Tania. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Bienvenidos a nuestros hermanos y hermanas que nos ven en Facebook, a quienes están aquí en la casa de Dios, bienvenidos, bienvenidas. Por ahí tenemos a nuestro hermano José, nuestra hermana Elena, que ya están nuevamente con nosotros. También está por aquí su familia, ¿verdad? Nuestros hermanos que también nos acompañan. Nuestro hermano Sila, nuestra hermana Chave, también les extrañábamos. Nos da mucho gusto verles nuevamente en la casa de Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a tener el tiempo de alabanza. Vamos a entonar 3 himnos para continuar con la adoración a nuestro Dios. El primer himno es el himno 705, Tributad honor a Cristo. El siguiente himno será el himno número 16, De tus mandatos tengo sed. Y por último, el himno 333, Cerca más cerca. Nuevamente les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a entonar estos 3 himnos. Tributad honor a Cristo, la celeste multitud, sol y luna, las estrellas, por la gloria de su luz, ángeles y serafines, de su amor con plenitud, proclamado sin cesar al buen Jesús, al Señor alaben todos por su nombre, su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul, que los cielos y las nubes en la gran inmensidad, al Señor en las alturas, en la gloria y majestad, su palabra prepotente de la nada los formó, y
más allá del cielo azul. Reyes, príncipes, señores, con terrena autoridad, jueces todos de la tierra, al Señor magnificar, alabadle pueblos todos, con sus ángeles de luz. Canten padres, canten hijos, alabanzas a Jesús. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Alabad su santo nombre, que merece todo honor, pues su gracia inefable nos bendice con amor. En el cielo y en la tierra su poder se extenderá, y su reino por los siglos para siempre durará. Al Señor alaben todos, por su nombre y su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. El siguiente himno es el número 16. De tus mandatos tengo sed. De tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor. Mi alma ve y ten merced de mí.
así que todo don y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Bien, por último buscamos el himno 333, cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, tan pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, para contigo la paz obtener. Para contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo dejando el pecado. Goces y pongas ganas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y cada cielo puedas ver, te amará siempre y contigo he de estar. Te amará siempre y contigo he de estar. Pueden tomar sus lugares. Vamos a prepararnos para la reflexión de esta tarde y para ello los invito a abrir nuevamente sus Biblias. Vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a darle lectura a los versículos 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a tener esta lectura de forma alternada. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos,
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Todos juntos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a tener el mensaje de este día a cargo de nuestro pastor Juan Carlos Palacios Vega y se titula La historia de la Biblia en el Antiguo Testamento. Pues buenas tardes, hermanas y hermanos. Estamos en este mes, en el mes de agosto, tradicionalmente, como iglesias cristianas, celebramos el mes de la Biblia. Es importante la celebración porque, primeramente, a través de ella, a través de la palabra, nosotros conocemos más a Dios. Sabemos que Él se revela de una manera general a través de su creación, pero Él también se revela de una manera más especial a nosotros, a través de su palabra, a través de Jesucristo también. Y bueno, a través de esta Biblia conocemos más a Dios, conocemos más acerca de esa obra redentora a través de nuestro Salvador. Pero también otro motivo de celebración es precisamente para recordar el mandato, como lo hemos leído aquí, de transmitir esta palabra, esta Biblia, a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las demás que vienen, ¿verdad? Y no solamente a nuestra familia, sino también que el mandato de Jesucristo es un mandato cultural, es decir, que debe de abarcar a todas las culturas. Por eso Él, antes de ascender al cielo, deja un mandato para su iglesia diciendo: id y predicad el evangelio, predicar esta palabra, ¿a dónde? A todo el mundo, a todas las etnias, a todas las naciones. Por eso es que celebramos el mes de la Biblia. No es la veneración, sino el sentido de la celebración que nos recuerda cada uno de estos testimonios vivientes de la palabra de Dios. Pero la pregunta, ¿cómo surge esta palabra? ¿De dónde proviene esta palabra? Hoy vamos a tomarnos un breve tiempo para precisamente ver cómo se desarrolla la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento. El siguiente domingo vamos a abarcar este mismo desarrollo, pero ahora en el Nuevo Testamento. Pero antes de continuar, les invito a orar. Dios, vamos a meditar en tu palabra. Y lo vamos a hacer, Señor, con la convicción de que tu Espíritu Santo es quien dirigirá nuestras vidas. Dirigirá y preparará nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, alimentarnos de esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas desde este lugar, que me utilices como un instrumento, Señor, en tus manos. No soy digno, Señor, pero te agradezco por este alto privilegio que me concedes de ser portavoz de tu palabra. Ayúdame, Señor, a expresar tu voluntad a tu iglesia de una manera sencilla, entendible, pero nunca perdiendo la autoridad de tu palabra, la reverencia hacia ella. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pregunta, hermanos, ¿de dónde proviene la Biblia? ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿Alguien que me ayude? Bien,
decimos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, con esta declaración de mi hermana, podríamos decir que su origen es de origen divino, que proviene de Dios. Esto es bien importante, hermanos, porque no solamente hoy día, sino a través de la historia, la Biblia ha sido uno de los libros más atacados por la humanidad. ¿Qué es lo que dicen de ella? Pero si la Biblia la escribieron los hombres, no dicen que fueron más de 40 autores, no dice que fue Moisés, que fue David, que fue Jeremías, Mateo, Pablo, etcétera. Pues fueron hombres. ¿Por qué dicen que es de origen divino? Sí, hombres comunes y corrientes escribieron esos libros. Ahí hay un secreto que por ahí escuché. Exacto. Estos hombres no escribieron su voluntad, sino que fueron inspirados por Dios. Él es quien da esa inspiración a los hombres que en un contexto cultural en la cual ellos se encuentran, desarrollan su literatura. Ellos son afectados doblemente, afectados por Dios, porque Él es quien afecta sus vidas a través de esa inspiración divina, pero también son afectados por la situación que están atravesando a su alrededor. Y es por ello, por ejemplo, que en el libro de Jeremías, el profeta va a escribir desde un contexto de tristeza, desde un contexto de pecado. Nosotros vamos a encontrar a Daniel, por ejemplo, escribiendo en un contexto desde el cautiverio, alejado de Jerusalén, de su pueblo, en medio de una cultura extraña para él, para toda la gente que vive ahí, adorando, comiendo, conviviendo con otros dioses, otros ídolos que nada tienen que ver con Dios, pero ellos están ahí. Y desde ese contexto, ellos empiezan a desarrollar sus escritos. Pero es bueno iniciar por este punto. La Biblia, la palabra de Dios, es de origen divino. Aunque son escritos por hombres, han sido inspirados por Dios. Juan 1:1 nos habla acerca de el verbo. ¿Qué dice el verbo? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo en el griego es la palabra logos. Logos. Y logos quiere decir palabra, tratado o estudio acerca de algo, ¿verdad? Esa es la definición griega de logos. Palabra o estudio acerca de algo. De ahí de logos se desprende lo que hoy nosotros conocemos popularmente como las logias, ¿verdad? Arqueología, ¿qué otras terminan con logia? Sociología, biología, ¿verdad? Que es el estudio acerca de cierto elemento. Y tenemos también el término teología. Teología tiene que ver con el estudio, no acerca de Dios, porque Dios no es un objeto al cual se le puede estudiar, sino la teología tiene que ver con el estudio acerca de lo que Dios ha dado a conocer. No podemos estudiar a Dios. Nuestra mente no está en condiciones para poder estudiar a Dios, porque Él no es un objeto de estudio. Él es así, sencillo. Él es. Lo que estudiamos es lo que Él ha revelado a cada uno de nosotros. Pero Juan 1:1 dice esto: el verbo, la palabra creadora, la palabra que está desde el principio, es Dios mismo. Es decir, Dios es esa palabra.
creadora. Génesis 1 también nos habla acerca de los días de la creación, y algo muy característico es que cuando inicia cada día en el cual Él crea, la palabra de Dios narra esto. Y dijo Dios. ¿Sí? Y así inicia. Y dijo Dios, haya esto, haya aquello, haya lo demás. En hebreo, la palabra dijo, o para decir palabra, es dabar. Mientras que en el griego es logos, en el hebreo es dabar. Y dabar tiene que ver con la palabra creadora. Dios dijo, hágase esto. Sol, la luna, hágase esto, produzca la hierba, sepárese las aguas. ¿De dónde lo dijo? ¿De dónde lo hizo? De la nada, de Él mismo, porque de Él proceden todas las cosas. Entonces, ese dabar es esa palabra creadora, al igual que logos, la palabra que crea. Por lo tanto, hermanos, la primera forma de transmisión de la palabra es de su propio autor, de Dios mismo. Él dijo y fue hecho. Él habla directamente a los personajes del Génesis, a los primeros personajes. Él habla directamente con Adán, con Eva, con Enoc, con Moisés, con Moisés también, con Abraham, con ellos habla directamente, cara a cara. Es la primera forma en cómo surge la palabra y cómo se empieza a transmitir esa palabra a los hombres. Ahí está. Primero a través de su creación, ahora lo transmite de una forma oral, de su boca hacia los demás. Y a medida que va avanzando la historia de la humanidad, estos hombres que han recibido esta palabra de parte de Dios, lo empiezan a transmitir a otros. Y lo hacen de una manera oral, tal como estamos leyendo en Deuteronomio 6. Podemos ver ahí cómo él dice, yo te mando que hagas esto, que guardes tus mandamientos, que se los enseñes a tus hijos. Las vas a repetir en todo lugar. Cuando te levantes, cuando te acuestes. Átalas en tu mano. Van a estar en los frontales de tus ojos. Pero también dice, y las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí encontramos dos formas de transmisión de la Biblia dentro de su historia. La manera oral, transmitir la enseñanza, transmitir lo que Dios dice, pero también empieza la manera escrita. Ahí en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 vemos cómo sobre el monte Sinaí Dios entrega directamente ¿a quién? A Moisés las tablas de la ley, de manera escrita. Entonces ya tenemos dos formas, la forma oral, la forma escrita. Cuando el pueblo de Dios estaba atravesando el desierto por 40 años, ellos se estaban preparando para entrar a la tierra prometida. Después de haber sido esclavos por 400 años, en donde ellos habían perdido su identidad. Eran judíos, pero no sabían por qué eran judíos. No sabían de dónde venían. No sabían hacia dónde iban. No conocían su pasado, no conocían su futuro. Solamente vivían el hoy. Es bueno conocer nuestros orígenes.
Si hoy a nosotros nos preguntan, ¿por qué eres mexicano? ¿Por qué eres mexicana? A ver, defíneme. Muchos estaríamos así como los judíos, ¿verdad? Híjoles, de veras, ¿por qué soy mexicano? Pues porque me gustan las tortillas, porque me gustan los... Sí, pero, o sea, ¿cuál es tu raíz? Tu origen como mexicano. A muchos que no nos gusta la historia, cuando vamos en la primaria, decimos, ay, qué aburrida es la historia. Cuando vamos en la secundaria, yo no quiero saber de historia. Pero esa es la base que tenemos para conocer nuestro origen. Ellos no sabían de dónde venían. Ahora que han recuperado su libertad, que han recuperado su identidad, necesitan conocer su origen. Necesitan conocer quién les está sustentando hasta ese momento y cómo es que se deben de conducir cuando lleguen a la tierra prometida. Así es que Moisés empieza a redactar lo que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco, la Torá para el pueblo judío, la ley, toda la parte legislativa del pueblo de Dios está en el Pentateuco. Ya no solamente es tradición oral, sino que la historia de la Biblia va avanzando ahora de manera escrita. Y a partir de ahí, hermanos y hermanas, Dios sigue hablando a su pueblo, sigue inspirando a hombres a través del Espíritu Santo para que documenten la voluntad de Dios. Los profetas, ellos hablan de parte de Dios, hablaban al pueblo, pero lo que hablaban también lo registraban, escribían y decían muy enfáticamente, Dios dijo. Lo que yo voy a escribir no es mi voluntad, es lo que Dios dijo y lo pone por escrito. Muchos de ellos son muy exactos, tan meticulosamente que estábamos nosotros como familia leyendo apenas a Ezequiel y a Daniel y son muy exactos en sus fechas. Cuando era el rey tal, el rey del norte, el rey del sur, a los tantos días del mes tanto, en el año tal del rey X, vino palabra de Jehová a mí diciendo, y empieza a escribir. O sea, son muy exactos. De ahí entonces, en esta documentación de la voluntad de Dios de manera escrita, empiezan también a surgir algunas formas literarias. Y entonces encontramos libros que nos van a hablar acerca de la historia de Israel, libros que nos van a hablar acerca de la ley de Israel, los libros legislativos. Vamos a encontrar también poesía, vamos a encontrar música, vamos a encontrar sabiduría, los libros sapienciales, y vamos a encontrar un género nuevo que es el género profético. Tenemos la sabiduría de Israel a través del libro de Job, a través del libro de los Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, está la poesía y Salmos, por supuesto, el himnario por excelencia. Estos hombres y mujeres, como les vuelvo a repetir, son afectados por su entorno cultural y también empiezan a utilizar diversos materiales, algunos nuevos, algunos ya por ahí existían, para poder dejar plasmado por escrito la historia de la Biblia, la historia de Dios. ¿Recuerdan cuáles son algunos de los materiales con los que se escribía en aquel entonces? Uno de los más rústicos, la arcilla. La arcilla. Sobre arcilla empezaron a escribir. Sobre cera también, la cera de abeja,
se utilizaba para realizar escritos, pero ni la arcilla ni la cera eran materiales muy durables. Se rompe la arcilla y se acabó. La cera se derrite y se acabó. Así es que empiezan a utilizar materiales un poco más durables. Y entonces, en aquel entonces en Egipto se utilizaba mucho el papiro, que son las plantas de los ¿cómo le llaman? Los juncos que estaban ahí junto al río Nilo. Estaban los juncos, y de esos juncos, que son unas varas largas, de ahí sacaban el material para hacer el papiro. Era una técnica muy, muy interesante y muy larga para poder realizar el papiro, pero no era tan durable. Así es que después utilizaron, no, el pergamino viene más adelante, ya casi en los escritos del Nuevo Testamento, pero todavía no está el pergamino, sino que hay algo parecido que se le conoce como vitela. La vitela era el vientre de la ternera, del cordero. Entonces, con ese vientre se curtía, tenía su proceso, y con eso se utilizaba para escribir. Entonces, vean cómo poco a poco se va desarrollando esta historia de la Biblia. Buscando, estos autores empezaron a buscar la manera de preservar por más tiempo lo que Dios les había revelado. Poco a poco empezaron a llenarse de muchos libros, de mucho material. Habían libros que pues decían que eran proféticos, pero no eran de profetas, que eran falsos. Y entonces los eruditos judíos empezaron a conformar lo que se llamó el canon judío, es decir, una lista oficial de libros llamados como divinamente inspirados, a la que llamaron Tanaj en idioma hebreo. La Tanaj es una colección de 24 libros, dividido en 3 secciones. Y es curioso porque precisamente su alfabeto está compuesto de 24 consonantes. Ellos no tienen vocales, solamente 24 consonantes. Y su colección de libros o su canon también son 24 libros. Y se dividen en 3 partes. La primera, que es muy conocida, que es la Torá, abarca de Génesis hasta Deuteronomio. Después tenemos los Neviim, o los libros de los profetas, y ahí meten Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, todos estos libros de los profetas. Y por último tenemos los Ketubim, y los Ketubim son todos los escritos, incluyendo la historia, incluyendo la poesía, incluyendo la sabiduría. Todo está ahí reunido. Ese Tanaj, hermanos, hermanas, sirve como testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recuerden ustedes que cuando existía el tabernáculo y existía el templo, en el lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza o el arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? 3 elementos. La vara de Aarón, que había florecido nuevamente. Segundo, una vasija de maná. Y tercero, las tablas de la ley. 3 elementos. Hace rato en la clase hablábamos de esto, ¿verdad? Y decíamos que esto tiene que ver con esa presencia de Dios en su pueblo. Los libros de la ley, ¿qué simbolizan? La palabra de Dios en medio de nosotros. El tazón de maná, ¿qué simboliza?
la provisión de Dios para nosotros. Y la vara de Aarón, la esperanza de la resurrección. Había reverdecido esta vara. No murió, volvió otra vez a vivir. Y esto habla también de esa presencia continua de Dios para su pueblo. Y ahí estaba. Y era el símbolo y el corazón del pueblo de Israel. La Tanaj es ese testimonio de esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso, para el cristiano, la Biblia debe de ser también la parte central, el corazón de nuestra vida. Es por eso que varias veces lo hemos comentado. Yo no concibo, yo creo que varios de ustedes concuerdan en esto, yo no concibo porque no es natural, vuelvo a repetir, no es natural que alguien se considere cristiano y no lea su Biblia. Es una contradicción. Alguien que se considere creyente en Dios y que no lea su Biblia, pues está contradiciendo a sí mismo. Un cristiano, un creyente, debe de tener como su corazón de vida la palabra. Si usted no come en 3 días, ¿qué pasa? Se desmaya. Va a ir a dar al hospital porque pues ya no tiene fuerzas para caminar. Si usted no lee su Biblia, también su fe se desmaya. Su vida espiritual se cae. Cuando el pueblo de Dios, y ya con eso termino, cuando el pueblo de Dios se alejaba de esta palabra, se alejaba de sus mandamientos, ¿qué pasaba? Pecaban, desobedecían y como consecuencia tenían que ser castigados. No es que Dios sea malo, no, Dios solamente es justo. Dios solamente es justo. ¿Qué es lo que aplica? Su justicia. Yo no te quiero castigar, pero tú de manera obstinada, consciente, y así se lo dice al pueblo, te has rebelado en contra de mí. Te arrodillas delante de un tronco o de una piedra y le dice, tú eres mi padre, tú eres mi madre. O sea, ¿qué consecuencia hay de ello? Pues un castigo. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Por ello, la palabra, la Biblia, se debe de poner en el centro de nuestras vidas. Esta palabra, esta Tanaj, es la que leía el Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Es la que leía la iglesia primitiva cuando se empezaba a reunir en las casas. Se reunían el sábado en la sinagoga y el domingo se reunían en casa. ¿Y qué es lo que leían? La Tanaj. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir. Está refiriéndose a la Tanaj, porque todavía no había Nuevo Testamento. Pero bueno, de esto vamos a hablar el próximo domingo. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta tarde. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Y bueno, para continuar con la adoración a nuestro Dios y como respuesta a este mensaje, vamos a entonar el himno número 11. Himno número 11, Tu palabra santa llama. Les invito a ponerse sobre sus pies para entonar este himno.
Tomar sus lugares. Bien, hermanos, ahora es momento de recoger las ofrendas. Le voy a pedir a nuestras hermanas diaconisas que por favor nos hagan favor de recogerlas y vamos a entonar el himno 438, los panes y los peces. Tú dejas que tome
tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Vamos a tener la oración para consagrar las ofrendas. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, en esta tarde, porque eres bueno con nosotros y nos permites hoy estar reunidos aquí en tu casa de oración. Y asimismo, Señor, traer de lo mucho que tú nos das, Señor. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, Señor, que hoy hemos depositado, Padre, multiplícalas, mi Dios, y que sean aprovechadas para el servicio tuyo aquí en la tierra, mi Dios. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a tener la oración de intercesión y bendición pastoral a cargo de nuestro pastor. Después de ello les invito a entonar el himno número 52 a manera de postludio. Bien, vamos a orar, hermanos. Estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que tú has estado y sigues estando con nosotros en este lugar. Y también, Señor, en medio de las circunstancias que muchas veces atravesamos en nuestra vida cotidiana. Tú eres un Dios que siempre está con su pueblo. Y como lo dice en tu palabra, eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob, pero también eres el Dios de cada uno de nosotros. Y tenemos la certeza, Padre, que cuando tenemos alguna necesidad, tú nos escuchas, que tú respondes a nuestras oraciones, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Y también, Señor, te agradas cuando te reconocemos en nuestros caminos, en nuestros momentos de felicidad, en nuestros momentos de satisfacción, reconocemos que todo proviene de ti. Así es que hoy, Señor, traemos delante de ti estos motivos e intercedemos, Señor, por cada uno de ellos delante de tu presencia. Señor, primeramente te damos muchas gracias por la bendición que derramas en la vida de nuestra hermana Blanquita, en la vida de su familia. Gracias, Dios, porque has cuidado de ellos hasta este momento. Y la petición de mi hermana, Señor, es por la paz, una paz que tanto se necesita en nuestro país, en nuestro estado, en este municipio, Señor. Hemos visto cómo la violencia en los últimos meses ha aumentado de una manera tan considerable, Señor. Están, Señor, tratando de infundir miedo a la población. Te ruego, Dios, que tú traigas esa paz que tanto necesita nuestro país, necesitan nuestras familias. Así también, oh Dios, en tus manos ponemos a cada uno de aquellos que están atravesando alguna enfermedad. Nos unimos, Señor, a esta petición de nuestra hermana. Y también, oh Dios, rogamos por la pronta recuperación en la salud de nuestra hermana Olga Cianca. Hoy no está con nosotros, Señor, porque, Señor, ha tenido algunos síntomas de gripe y ha decidido quedarse en casa para que pronto pueda recuperarse, para que también se incorpore a sus actividades en este ciclo escolar que ya está a días de iniciar. Rogamos que tú también seas con ella, con su esposo, con sus pequeños, Señor, y que pronto nuestra hermana pueda tener una recuperación total. Así también, oh Dios, nuestra hermana Tere, pone en tus manos la paz en esta comunidad, en este municipio de Tuxpan. Señor, sabemos que hay conflictos, hay intereses dentro de los locatarios en el mercado. Hemos visto, Señor, también cómo el pueblo se ha atemorizado por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero, Padre, te pedimos que tú seas quien haga justicia, que tú seas, Señor, quien turbe, que confunda cada uno de estos pensamientos que estas personas tienen buscando perjudicar la paz
de esta comunidad. Y sobre todo, Señor, nos unimos como pueblo, como tu pueblo, para rogarte, Señor, que nuevamente pueda haber tranquilidad en esta comunidad. Que tú seas, Señor, quien pueda traer una pronta solución al conflicto que existe, Señor, entre estos locatarios. Dios, que no haya más pérdidas de vida, sino que al contrario, Padre, pueda haber una nueva esperanza para continuar con las actividades que cada uno de ellos desarrolla. Oramos, Señor, porque hay hermanos, hay familias, hermanas que pues también tienen sus locales en el mercado y que se han visto muy afectados en estas fechas. Te pedimos, oh Dios, que pronto pueda haber solución a esta situación. Oramos también, oh Padre, por la salud de nuestra hermana Yunuen, la ponemos en tus manos. Tú sabes, oh Padre, qué es lo que ella siente, qué es lo que ella tiene, Señor. Y Dios, esta hija tuya te ha servido desde pequeña, te ha conocido desde pequeña, y estoy seguro, Señor, que aún a pesar de que ahora se encuentra en una situación complicada en su salud, su fe es inquebrantable. Te ruego, Dios, que tú la sostengas con tu mano poderosa, que tú dirijas, Señor, cada uno de los estudios que se estará realizando mi hermana, y que el tratamiento que le den sea el adecuado para que su salud pueda ser recuperada. Oramos, Señor, por la paz en su corazón, en el corazón de su esposo, de sus hijos, Señor, que tú seas con toda la familia, y aquí, Señor, con mis hermanos que también están preocupados por la salud de su hija. Oramos por mi hermano Irán, por mi hermana Oli, por mi hermano Jacob, por mi hermana Yasmín, por toda esta familia, Señor, que ahora está al tanto de la salud de nuestra hermana Yuni. También, oh Dios, seguimos orando por el consuelo en el corazón de nuestra hermana Imelda, de su familia, Señor, que la semana pasada nos comentaban, Señor, que habían encontrado ya a su hijo, pero, Señor, ya lo encontraron sin vida. Señor, en esta semana le entregan el cuerpo, los restos, y sin duda, Señor, todo esto ha sido tan traumático, tan doloroso, Señor. Por eso rogamos para que tú seas quien traiga el consuelo al corazón de toda esta familia, Señor. Nos unimos a esta petición y rogamos, Señor, que tú limpies sus lágrimas, que tú, Señor, seas quien suple esa ausencia de este joven que ahora, Señor, pues ha perdido la vida. Tú sabes las situaciones, las condiciones, y lo dejamos, Señor, a tu justicia. También, oh Dios, queremos poner en tus manos la reunión de presbiterio que tendremos, Señor, este próximo sábado. Es una reunión presencial después de 2 años que no se pudieron realizar. En esta reunión se llevará a cabo cambio de mesa directiva y de ministerios, y ponemos en tus manos a quienes vayan a conformar esta nueva mesa directiva para seguir trabajando, velando por el bienestar de todas las iglesias que componen este presbiterio Jesucristo es el Camino. Oramos por todos los delegados que habremos de ir, para que cuide, Señor, nuestro viaje hasta Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y tener ahí esta reunión. Gracias por todo lo que hemos expuesto en esta mañana, porque sabemos que no cae ninguna de nuestras palabras a tierra, sino que todo, Señor, es escuchado por ti, es contestado por ti, y te rogamos que todo esto se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, del Hijo Jesucristo nuestro Salvador, y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, ahora y siempre. Amén. Amén. Entonamos el himno número 52.
Bien, por último, les voy a mencionar los avisos para la iglesia. Para la próxima semana, el arreglo floral está a cargo de la familia Sánchez Álvarez. La dirección del culto del próximo domingo está a cargo de nuestra hermana Tere. Y bueno, también queremos hacerles la invitación, hermanos, si les gustaría formar parte del grupo de alabanza, los invitamos a que se puedan integrar. Los ensayos son los días sábados a las 5 de la tarde, para quien guste integrarse a este grupo de alabanza, para que se den el tiempo de venir a los ensayos y puedan también estar aquí formando parte de ellos. También les invitamos a formar parte del equipo de proyección. Si alguien desea hacerse cargo de la proyección, acérquese con el pastor para tener más información. Y bueno, a partir del mes de septiembre les invitamos a venir a orar en la casa de Dios los días viernes a las 6 de la tarde. A quien guste venir y orar aquí, todos los días viernes a las 6 de la tarde a partir del mes de septiembre. También después de haber tenido la reunión de planeación de actividades, las actividades que fueron definidas estarán publicadas en el tablero de anuncios en la parte de aquí afuera, para que pues toda la iglesia esté enterada también de las actividades que están programadas. Y también este año sí tendremos Noche Mexicana, hermanos, será el 15 de septiembre. Y también pues les invitamos a que si alguien quiere preparar alguna participación para este día, nos lo comente, nos lo diga aquí con el pastor y su esposa. Quien guste preparar alguna actividad para esta Noche Mexicana, pues igual acérquense para contemplarles y darles su número de participación. No sé si hay otro aviso. Bueno, hermanos, entonces sería todo. Gracias por estar en la casa de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.